Hola, buenos días. Hoy es día 14 de julio, martes del año 2020. Ya llevamos más de 3 meses y lo que va de eh, eh, enclaustrados hasta cierto punto, eh, tomando en cuenta lo que está sucediendo en todo el mundo, no nada más aquí en la Ciudad de México o en la República Mexicana. Hoy amanecimos mi esposa y yo platicando respecto de se acaba el amor. Entonces, toda la palabra de Dios siempre es lo que vamos a utilizar, ¿verdad? Eh, el amor verdadero, no se acaba, perdura para siempre. Y no estoy hablando del amor de Dios, que es amor incondicional, ¿verdad? Estoy hablando del amor que Él nos permite conocer o nos da a través de su palabra. Es un don. El amor es un don del Espíritu Santo. Quiere decir que cuando nosotros nos volvemos a Dios, pues entonces ya hay una completa transformación, ¿verdad? Empieza la santificación porque tenemos al Espíritu Santo de Él, y con el Espíritu Santo viene el paquete completo, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza, como lo dice en Gálatas capítulo 5, del 16 en adelante. Entonces, ¿cómo vivimos normalmente? O sea, debemos entender nuestra vida antes y después de Cristo, y la de antes de Cristo debemos entenderla como vivir en la carne, ¿okay? Vivir en la carne, aunque muchas veces en la vida cristiana, igual que Pablo, igual que Elías, igual que Abraham, igual que Jacob, igual que muchísimos varones de Dios, pues también incurrieron en algunas situaciones de esta naturaleza, pero se tuvieron el valor de en ese momento, cuando Dios los confronta a través de sus profetas, se arrepienten, y ahí surge el Salmo 51, por ejemplo, en el caso del rey David, ¿verdad? Donde dice él: he pecado en contra del cielo y en contra de ti, Señor. Perdóname. No puso pretextos, no puso objeciones, y le dijo: límpiame con hisopo, cambia mi corazón, dame un espíritu nuevo. ¿Okay? Cuando nosotros vemos la Biblia, en Romanos 6, 7 y 8, el apóstol Pablo nos enseña que estamos muertos al pecado los que hemos creído en Cristo Jesús, ¿verdad? Repito, como también igual los varones de Dios incurrieron en adulterio, en fornicación, etcétera, etcétera, en asesinato, en homicidio, tuvieron en ese momento, cuando los confronta Dios, el arrepentimiento completo. Quiere decir que no estamos libres, ¿verdad? Pero estamos muertos al pecado, y sobre todo en ese tiempo cuando pues se vivía de esa manera. Hoy vivimos bajo la gracia. En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, el Espíritu iba, venía, y etcétera, etcétera. Lo que ustedes ya conocen. En Romanos 6 nos habla de que estamos muertos al pecado. Porque dice, Romanos 6, 8, y dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, igual nosotros. Así también vosotros, dice el apóstol Pablo, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos y pasiones. ¿Okay? Tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos,
y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahí nos habla del gran conflicto de los cristianos, ¿no? Pero nos dice, ya Cristo, ya lo entregó, ya. O sea, él mató todo, Él murió por nosotros y murió y acabó con el pecado. Con la fábrica del pecado acabó Él. ¿Sí? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, y no habla del agua? El bautismo, acuérdense, es un acto que realizamos externo, pero después de que internamente ha habido una transformación. El acto interno es primero el arrepentirme, creer, pedir perdón ante Dios, y ya posteriormente puedo ser bautizado en el agua. ¿Ok? Así dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, dice. Así también nosotros, para que andemos en una vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo que nuestro viejo hombre, la vieja naturaleza, fue crucificada juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese es muertos al pecado. 6. Y en el capítulo 7 de Romanos, cuando hace la analogía tomada del matrimonio, nos dice que también hay una situación tremenda de caminar en Cristo Jesús. Es una problemática muy fuerte porque siempre andamos cayendo en los mismos errores. ¿Ok? Dice que nosotros, mientras estábamos en la carne, 7:5, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Fíjense cómo habla de la ley. Repito, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora, dice el 7:6, capítulo 7, verso 6, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿De acuerdo? Entonces, el pecado mora en mí. Por eso hemos visto muchísimas cosas. Por eso dijo Pablo, el pecado mora en mí. Yo ya estoy viendo que de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso dice en el capítulo 7 de Romanos. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Según el hombre interior, mi espíritu me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en el hombre, en mis miembros, veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahí es cuando dice esa frase tremenda, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, termina diciendo, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ese es el capítulo 7. Capítulo 6 ya nos informa. Cristo murió por ti, estás sepultado en Cristo Jesús, fuiste bautizado en su muerte, vive en Él.
vive en él. Capítulo 7, el mal vive en mí. Hago una cosa, digo otra, pienso otra, definitivamente, pero ¿quién me librará? ¿Quién me librará? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque los ponían a cargarles a los asesinos, a la persona que habían matado, y ahí los traían hasta que se apestaban todos, ¿no? Pero enseguida dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Él, debo de entender eso. Y en el capítulo 8 nos habla de vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y nos termina diciendo y nos enseña cómo andar en el Espíritu. Ese es el capítulo 8, viviendo en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, ¿ok? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, ¿ok? Entonces, en 6, 7 y 8 de Romanos nos enseña a los cristianos cómo vivir. Y en Gálatas, cuando ya somos nosotros hijos de Dios, en Gálatas nos dice, Gálatas 5, del 16 en adelante, nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, que son muchos. A cada día, a cada momento, la batalla está en la mente. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y enseguida dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, una lista gigantesca. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, pues los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Practicar, como ir al gimnasio diariamente, practicar esas cosas. Dice, más el fruto del Espíritu, es un fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, y así termina Gálatas cuando habla de ese don. Es un don, es el don del Espíritu Santo, es el paquete completo. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, ¿el amor se acaba? ¿El amor mundano? Claro que sí. Pero el amor, ese amor que te otorga, es un don, es un regalo de Dios. Eso no termina. Es el paquete, es un regalo de Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, templanza. Ese no se acaba. Ese, aunque te enojes con tu esposa, te enojes con tu esposo, te enojes con tus hijos, tus vecinos, etcétera, tú perdonas y sigues amando y sigues haciendo las cosas porque vives en el Espíritu, creyendo que la palabra de Dios es verdad. Así funciona. Y hay que creerlo. Cuando no lo creemos es cuando entonces seguimos teniendo, ¿qué? Pleitos, contiendas, enemistades, iras, disensiones, borracheras, cosas semejantes, adulterio, fornicación, lascivia, o sea, todo eso, esa es la carne.
Entonces, ¿cuándo vamos a ser perfectos? El día que estemos enfrente de Cristo Jesús transformados. Mientras tanto, como dijo Pablo, miserable de nosotros, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Pero enseguida dice, doy gracias a Dios por Jesucristo. Porque en Él me debo de acostar, me debo de fundar, me debo de recostar, me debo de soportar, me debo de soltar plenamente y creer con toda mi alma, mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, que Jesús es el Señor en mi vida, y entonces amar dentro del orden de Dios, a Dios por sobre todas las cosas, a tu esposo, a tu esposa, enseguida, a tus hijos, a tus nietos, a tu trabajo. Así es un orden. ¿Se acaba el amor? Por supuesto que no se acaba. Se acabarán las emociones y los sentimientos, eso sí pueden cambiar. Pero esto, marchítese la flor, caerá la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esta es verdad. La palabra de Dios es verdad. Por tanto, nosotros debemos estar conscientes y con una convicción en estos tiempos difíciles de amarlo a Él, de buscar su presencia, de honrarlo. No solamente a través de alabanzas y toda esa cuestión, porque primero es la transformación, primero es la conversión. Y conversión significa, si yo iba para allá, pues me volteo hacia Dios, y Dios va del lado contrario. Es una conversión total, es un arrepentimiento. Ya no voy para allá, ahora voy de regreso, ahora sí, en contra de la corriente, en contra del mundo. Ok, esa es la conversión. Para que enseguida, si hay una conversión verdadera, entonces, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él con el corazón, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y te da el regalo, te da el don de Dios. Este es un regalo, este es un don. No son varios dones, es un don, donde viene amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, templanza. Todo eso forma parte de ese don hermoso. Y vas a amar a todas las personas con el amor de Él, con ese amor verdadero. ¿Ok? Y sí va a haber problemas, claro. ¿Por qué? Pues dijo a Pablo, digo una cosa, pienso otra, hago otra. Ay, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de esto? Pero estaba consciente plenamente de esta situación. Y trataba de no poner sus miembros como instrumentos de injusticia, como instrumentos de pecado. Y los miembros son pues todo, la mente, la boca, las manos, todo. Creo que debemos de creer. O sea, ya tuvimos un encuentro muchas veces. El hecho de que estemos leyendo la palabra de Dios es un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Hoy vivimos bajo la gracia. Hoy no es por vista, es por fe. No es por obras, es por fe. Pero no me va a permitir hacerle cosas a mi esposo, a mi esposa, etc. No. A mis hijos dañarlos. No. Tiene que ser una conversión total. Y a pesar de que yo cometa errores y toda esa situación, Él sabe que mi corazón ha sido convertido hacia Él. Y es todo lo que se necesita en estos tiempos. Nosotros hemos vivido bajo la... De verdad, créanme, mi esposa y yo estamos viviendo bajo la gracia de Dios. En todos los aspectos, en todos los servicios. Me refiero a los servicios de la casa, luz, agua, todos los servicios. Me refiero a la comida, me refiero al alimento, me refiero a todo, bajo la gracia de Dios. Y no es porque Marisela nos traiga pozole delicioso, que lo hace, que nos trae junto con Israel los viernes, ya van 2 viernes excelentes, riquísimos. No es por eso. No es porque otras personas nos dan. No es por eso. Es porque vemos la mano poderosa de Dios. Nosotros cuando vemos a Israel
y a su esposa que vienen, no los vemos a ellos, vemos a Cristo que nos está viniendo a proveer. Así lo vemos. Así lo vemos, porque así dice Mateo 25, creo que es. Vamos a verlo. Así dice en Mateo 25, vamos a verlo. Cuando habla Dios en el juicio de las naciones, fíjense, observen. Y eso lo vemos. Nosotros no vemos cuando me regalaron el celular. No, yo vi a Dios. Y le agradecí a Dios. Por supuesto, agradecí a esa persona, pero le agradecí a Dios. El hecho de que nos duró más de 3 meses, 500 pesos de gas, más de 3 meses, y fue el tiempo en que vino Alejandro con los niños, Mónica, etcétera, etcétera, y se bañaban y utilizamos el gas. Jamás nos había durado el gas. Más de 3 meses, jamás. Y nos impresionó. Pati y yo decíamos, oye, ¿y todavía tenemos gas? ¿Cuándo cargaste? Pues el tal día de marzo. No manches, marzo, abril, mayo, junio. Hace 3 días se nos terminó. ¿Y saben qué? Siempre ella y yo dijimos, es Dios, es la bendición de Dios. En Mateo 25, 31, cuando habla del juicio de las naciones, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha. La mano derecha siempre es la mano de Dios, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos a beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y enseguida se refiere a los cabritos. Creamos con todo el corazón, el alma, la mente, con todas nuestras fuerzas, que no se mueve una hoja del árbol sin la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Todo lo que sucede en nuestras vidas, alrededor, enfrente de nosotros, es promovido por Dios, porque Dios pone en nuestros corazones el querer como el hacer por su buena voluntad y nos mueve a hacer determinada cosa. Entonces, yo los bendigo en el nombre de Jesús, de verdad, porque no hay otro nombre debajo del cielo tan poderoso como el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El único en donde vamos a encontrar salvación, pero verdaderamente, porque podemos llegar a ser cabritos. Y esos cabritos, pues, la parte final, no los voy a leer, la parte final dice que los cabritos, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. O sea, hoy vivimos bajo la gracia. Pero hoy, bajo la gracia, ¿me amas? Dice Jesús, guarda mis mandamientos. ¿Cómo puedes amar? Dice la Biblia. ¿Cómo puedes decirme que me amas si no me ves, cuando al que tienes a tu lado lo aborreces? No te entiendo. A ese sí lo ves y dices que lo aborreces, o sea, haces todo en contra de él. Y a mí que no me ves, dices que me amas. No puede ser.
porque ese que tienes a tu lado es tu esposa, tu esposo. O sea, no te entiendo que me puedas amar a mí. Y enseguida dice, mentiroso. Creo que es tiempo de reflexionar y de poner en orden nuestras vidas en Cristo Jesús nuestro Señor. Han muerto muchas personas. Nos han informado de muertes de personas cristianas en Nueva York, en México. Todo está en la voluntad de Dios. ¿Pecaron? No, no es porque pecaron, como le dijo el ciego, pecaría él o sus padres. No, no. Todo forma parte del plan perfecto de Dios. Todo forma parte del plan perfecto de Dios. Nosotros no podemos, yo no puedo, no tengo la mente para saber cuál es lo que está haciendo Dios en las vidas de cada uno de nosotros, en nosotros mismos. ¿Viviremos al rato? ¿Viviremos al rato? Claro que no. O sea, no sabemos. ¿Sabemos? No. El único que sabe es Dios. O sea, María, hablamos, platicamos y a veces me dice María, no tengo ganas, estoy descansando, no tengo ganas de parar. Yo tampoco a veces tengo ganas, pero le digo, Dios mío, dame fuerzas como al búfalo, dame alas como a las águilas, Señor. Nosotros no hemos pasado lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Él no nos va a dar cosas que no podamos nosotros superar o resolver. Pero tenemos que demostrarlo, amar a Dios a través de lo que tenemos a un lado, enfrente, con nosotros, en nuestra casa, con nuestros hijos. Amarlos. Y amarlos a veces es estorbarlos, porque Dios al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Digo, tampoco vamos a... Pero ese es un hecho porque lo refiere, que fue lo que sucedió con su Hijo Jesucristo. Pero hoy no nos está diciendo, pero sí nos está diciendo, estorben, no permitan, no sean cómplices. ¿Ok? Bueno, pues yo los bendigo en el nombre de Jesús y sigamos esperando en el Señor. Amén. Amén.